vamos a hablar de lo que es el estudio tropical. La enfermedad causante mala absorción, no definida en su etiología, se ve en las personas que han visitado, han vivido en regiones tropicales, que han regresado de las zonas tropicales, y estas manifestaciones se van a darse días después o 10 años después de su regreso. La posible etiología, como no se conoce su causa, no se relaciona a infecciones bacterianas, como el coli. Otro déficit nutricional por las toxinas que pueden producir esas bacterias. Se observa mala absorción unos días o semanas después de la infección diarreica aguda. Apoya la causa infecciosa. Una vez que se añade lápidas del cuerpo de un antibiótico amplio espectro, en ese enfermo se han encontrado microorganismos coliformes en ayuno que producen enterotoxinas. Entonces, con eso estaría respaldando la más probabilidad de tener la infección bacteriana, ¿no? Infección bacteriana que puede producir la toxina, que va a llevar un déficit nutricional. El inicio del cuadro: astenia y la diarrea. Aparte de la diarrea, también pasar varias semanas va a llevar a la mala absorción, donde hay varios nutrientes: ácido fólico, vitamina B12, grasas, y muy raras va a ser desde calcio, vitamina D. Esto es lo que se va a manifestarse entonces al pasar los días en el estudio tropical. En exámenes complementarios, la absorción de las pruebas, ¿no?, que se debe hacer absorción de grasa, ácido fólico y de la vitamina B12. La mala absorción de estas sustancias es imprescindible para hacer diagnóstico de la enfermedad. La biopsia intestinal se detecta un mínimo acortamiento de las vellosidades, aumento de la profundidad de las criptas y, por otra parte, células mononucleares presentes en la lámina propia. A diferencia de lo que es la enfermedad celíaca, que la afectación en el intestino delgado al yeyul afectaba más. La afectación va a ser en todo el intestino delgado, en las tres porciones puede afectar. Las alteraciones antes descritas se han hallado en pacientes, en personas sintomáticas que viven en esas regiones tropicales. Diagnóstico diferencial: es importante descartar otras causas de mala absorción como infectación intestinal por parásitos de Giardia. La evolución: estos pacientes, una vez que presentan la diarrea y ositis, anemia por el mismo hecho va a ser de que, si mencionamos, va a haber astenia, diarrea, pero después la mala absorción de los nutrientes, vitamina B12, ácido fólico, entonces las anemias van a ser tipo macrocíticas. Después del tratamiento, entonces van a desaparecer en pocas semanas el estado nutricional, y en otros puede mantenerse hasta 6 meses para lograr resolver completamente. La dieta tiene que ser rica en proteínas, pobre en grasas. Hay que controlar diarrea con antidiarreicos, derivados opioides, corregir la deficiencia de las vitaminas minerales, de la vitamina B12 y ácido fólico, y administrar antibióticos de amplio espectro. Eso sería entonces lo que es el estudio tropical, o que va a ser como consecuencia, ¿no?, de probable etiología bacteriana de E. coli
que va a llevar, es de que estas bacterias, sus toxinas va a llevar un déficit nutricional en estos pacientes, una mala absorción, astenia, diarrea, ¿no? Y la deficiencia de las vitaminas, vitamina B12, ácido fólico. Por otra parte, también va a llevar a enfermedades de mala absorción, el síndrome del intestino corto. El síndrome del intestino corto aparece después de la resección de una longitud variable del intestino delgado, o en raras ocasiones es congénito como en la primera ejecución de vellosidades. Síndrome del intestino corto, por cualquier causa, la longitud que tiene 7 metros de longitud del intestino, delgado, cuando va a ser sacado una porción, puede ser 3-4 metros, el centro, que va a ser insuficiente para absorber los nutrientes. Los factores que determinan van a ser segmento específico de lo que se saca, y hay uno frente a hilio. Mucho más comprometido va a ser cuando va a ser la resección del hilio del mismo en relación a yeyuno. En hilio, por ejemplo, hay descirculación interhepática de los sales biliares. En el hilio intestinal se va a desorberse para ir al hígado, nuevamente formar parte de bilis. Entonces, si no hay hilio, no se va a desorberse. Entonces va a haber carencia de sales biliares, emulsificación de grasas. Entonces va a haber la degradación de los lípidos va a alterarse, ¿no? Por otra parte, si hay resección del hilio y además compromete lo que es la válvula iliocecal, también, ¿no? Ya no va a haber esa barrera en el intestino grueso y lo que es el yeyuno, o sea, va a retroceder las bacterias del colon hacia el intestino delgado. Y al retroceder las bacterias del intestino delgado, de la misma forma, las bacterias lo que van a hacer activar, ¿no? Antes que cumpla la función, las sales biliares primarias y secundarias, antes que cumpla la función de emulsificación. Por otra parte, además, las bacterias, si van a retroceder, lo que hacen también es consumir la vitamina B12 antes de que sean absorbidos, ¿no? Por la longitud del segmento resecado, no va a ser lo mismo haber sido resecado 2 metros en relación a 4 metros, ¿no? Entonces, por la longitud también en el síndrome del intestino corto, cuanto más longitud, entonces mucho más las manifestaciones. La integridad de la válvula iliocecal, lo que acabamos de nombrar, ¿no? Contenido colónico puede pasar hacia el hilio restante que queda o al yeyuno, ¿no? Al intestino delgado. Válvula iliocecal. ¿En qué parte se encuentra esa válvula iliocecal? ¿En el orificio? Entre ciego Bien, entre ciego y el hilio intestinal. ¿es correcto iliocecal y iliocólico? Y si tomamos el concepto que es el ciego, toda la porción del colon ascendente que se encuentra por debajo de la línea imaginaria que pasa por el orificio donde termina el hilo terminal. Entonces, por debajo de esa línea es ciego y el orificio está quedando encima de ese orificio. Entonces, se habla, ¿no? Orificio iliocecal mal nombrado, lo que sería iliocólico. ¿Y su válvula qué se llama? Válvula de
¿Quién se acuerda? Barrera del boticario Urbano de Bowen, ¿no? Bueno, así también se estirpa una porción del intestino grueso, ¿no? Cuando se estira. La enfermedad residual del intestino delgado grueso restante, la enfermedad de Crohn, enfermedad de las arterias mesenterias. La enfermedad residual del intestino delgado y grueso restante en la enfermedad de Crohn, en el Crohn o en la enfermedad de la arteria mesenteria. Otra de las causas sería también la resección en la enfermedad de Crohn o en la arteria, cuando hay una trombosis de la arteria mesenteria. Y el grado de adaptación del intestino restante. El síndrome del intestino corto puede ocurrir a cualquier edad. La insuficiencia intestinal es la capacidad para mantener la nutrición sin apoyo parenteral. En los adultos, tres situaciones: isquemia mesentérica, enfermedad primaria de la mucosa, intervenciones y enfermedad grave. Isquemia mesentérica. Este caso de la isquemia del mesenterio es cuando un trombo va a obstruir la arteria mesentérica. ¿Cuál es? Mesentérica superior, mesentérica inferior. ¿Ya? Un caso de un paciente que llega con dolor a nivel del epigastrio, dolor continuo, no bien definido la característica a nivel del epigastrio, era residente, nosotros éramos residentes, R2, esa vez, de R1 estamos pasando a R2. En emergencia, en el ejemplo, cuando se puede no sabía, yo normal el máximo que estaba dirigiendo, porque R1, yo R2 comenzando. ¿Bien? Dolor a nivel del epigastrio. Nosotros, los residentes, tanto pacientes tenemos que aprender volando. ¿Qué pueden pensar primero ustedes? Dolor en el epigastrio. Nada más el epigastrio puede ser R1. ¿Me entienden? Este indica el R1 con omeprazol, endovenosa, su bonaje, etc. Y pasa los minutos, 20 minutos, 30 minutos, seguía con el dolor a nivel del epigastrio. Muchas veces, ¿qué puede ser? ¿Qué puede más de eso? Se ponía el dolor. No. En otra cosa, ¿qué pueden pensar? Patología biliar o infarto puede ser, italiano, o patología biliar. Patología biliar. O una pancreatitis. ¿No? Lo primero se pensó en eso. Muchos mandamos a mandar ecografía, ¿no? Enzimas pancreáticas, la milasa, lipasa, la famosa bueno, la ecografía no había nada. Páncreas normal, no había cálculos en la vesícula, no había ninguna alteración. La milasa lipasa normal. Y seguían volteando, ya pasó hasta que hagan todo el estudio, 2 horas, 3 horas, casi 3 horas ya pasó, ¿no? Seguía. Lo único que lo hallamos, un hallazgo extra por una aritmia cardíaca. ¿Me entienden? Sí. Así, antecitos también pensamos en un infarto de miocardio. Entonces, pensando, porque en la cara inferior del corazón, ¿no? Cuando hay esto del dolor va a ser el vida del epigastrio, del infarto, va a ser cuando entonces pedimos, ¿no? Electrocardiograma, CKMB, troponina, todo lo del central, nuestras enzimas cardíacas normales. ¿Me entiendes? Eso estará aquí. Y el electro, no había ni supra ni infra ni infarto, solamente extrasístoles por aquí, por allá. No, a la frustración también. La seguíamos buscando. ¿Cuál era la causa? Aquí no le presentamos al paciente. El médico que estaba pasando por el pasillo, yendo a ver sus pañales, ¿cuál que la será esto, nadie nos da la solución. Gracias a Dios en eso llegó el doctor Cartechi, el cirujano. Le comentamos cómo era y él dijo, mi modo, ya que no hay otra nuestra, pues no es la parascópica entrará en el laboratorio.
clarito va a ser si hay algo, solución. Y si no encuentro nada, me salgo de aquí. ¿Me entiendes? Lo metió al quirófano a explorar qué era. Cuando entró, todo el intestino estaba empezado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué era? Infarto de mesenterio. Infarto de mesenterio. Infarto de mesenterio, por esa asignia liberó un cuadro ahí, formándose. Ese cuadro, en vez de irse por la carótida hacia el sistema nervioso central o hacia la coronaria, etc., migró por la aorta, hasta aorta abdominal, buscó el camino, encontró la mesentérica superior y entre sus ramificaciones bloqueó una de las arterias, y todo ese territorio se ha necesitado. ¿Me entiendes? Y las cirugías en este caso es como abrir con el pájaro. Es difícil de diagnosticar y es difícil de facilitar qué tanto tiene que sacar de dentro y qué hacer. Bueno, porque no se ve que tampoco menos se está haciendo. ¿No? Entonces, eso era el impacto de centeno que se vio en ese paciente. La probabilidad de óbito de este paciente son 90%, desde la 10% de probabilidad. Una anécdota nos pasó y era infarto de mesenterio. Infarto de mesenterio llegó a la isquemia mesentérica, la necrosis, a todo, así intestinal. No tenía irrigación, entonces se ha necrosado. Bueno, enfermedad primaria de la mucosa submucosa, enfermedad de Crohn, ¿no? Y otros son la colitis ulcerosa. La de Crohn, de boca al ano afecta, ante sus lesiones que va a provocar va a ser hematomía intestinal, va a ser trecho en trecho, no va a ser continuo. Puede haber partes sanas y partes lesionadas. Intervención sin enfermedades previas del intestino delgado, como en el caso de traumatismos. Después de la resección del intestino delgado, el resto del intestino que ha quedado, la adaptación va a seguir por lo menos 6 a 12 meses. Entonces, inmediatamente no se puede saber cuánto de trastorno de mala absorción va a quedar. Entonces, en 6 a 12 meses después de la adaptación se puede saber, ¿no? La ingesta ininterrumpida de nutrientes, calorías y alimentos es necesario para estimular la adaptación. Y eso después de la resección inmediatamente, ¿no? Después de la hora al día siguiente, lo más antes posible volver con la dieta entera. Por el mismo hecho, ¿no? Contacto directo con la mucosa, la liberación de uno de las hormonas o más de las hormonas intestinales y las secreciones pancreáticas de las vías biliares. ¿Qué hormonas intestinales hay? Las células enteroendocrinas, ¿qué cosa producen? ¿Ya? ¿Qué cosa hemos nombrado? Colcistocimina, secretina, grelina, histamina, todas esas, ¿no? Secreciones pancreáticas. Las proteolíticas, ¿cuáles son? Ya, carboxypeptidasa. Ya. Y los para los lípidos, ¿cuáles van a ser? Lipasa, ¿no? Y para los carbohidratos, bueno, en las vías biliares, componente de la bilis, ¿qué se acuerdan? Sales biliares, colesterol, ya, pigmentos biliares, colesterol, calcio, los iones, potasio, todo eso, ¿no? Bicarbonato, agua. Bueno, por ello es importante conservar la nutrición enteral y la administración de calorías, en particular al comienzo del postoperado, incluso si se realiza una ablación intestinal amplia, o debe usar nutrición parenteral.
Entonces, si utiliza parenteral, pero hay que comenzar lo más antes con lo que es enteral. Durante varios meses no se conocerá la capacidad que tienen tales enfermos de absorber nutrientes. ¿Cuánto? 6 a 12 meses, periodo de adaptación. Múltiples factores, además de la ausencia de la glucosa intestinal necesaria para la absorción tanto de lípidos como de los líquidos electrolitos, atribuyen a la diarrea y a la esteatosea de estos pacientes. La resección del hilo, especialmente válvula ileocecal, con frecuencia lleva a una diarrea más intensa que la resección unigular. Cuando falta parte de la totalidad del ilion, la diarrea puede ser producida por incremento de sales biliares. Sales biliares no se van a absorber, se van a pasar directamente al intestino grueso, al colon, y en el colon estimulan la secreción de líquidos y electrolitos, ya sea, ¿no? Otra forma también va a ser los sales biliares, al pasarse directamente no se van a absorber, no va a haber esa circulación enterohepática, entonces no va a emulsificar las grasas, ¿no? Entonces en los heces fecales las grasas van a estar aumentadas. La ausencia de válvula ileocecal induce también al decremento del tiempo de tránsito intestinal, proliferación bacteriana procedente del colon, decíamos del intestino grueso al intestino delgado, retrocede por falta de la válvula ileocólica. La presencia del colon o de una gran parte se acompaña de mucho menos diarrea y menos probabilidad de insuficiencia intestinal. Resultado, la fermentación de los carbohidratos no absorbidos forman ácidos grasos de cadenas cortas. Estos últimos se absorben en el colon y estimulan la absorción de sodio y agua, mejorando el equilibrio hídrico. Tratamiento depende de la gravedad de los síntomas, de la capacidad del individuo para mantener el equilibrio calórico y el electrolítico solo por ingesta oral. Iniciar el empleo de antidiarreicos para reducir la producción de heces y establecer una dieta eficaz. No siendo el intestino corto, entonces utilizaremos antidiarreicos. Lo que en X tiempo los 7 metros tenían que circular y absorberse, como ha quedado con 3 metros, entonces muy rápido se va a pasar y de hecho va a haber diarrea. Entonces, para que mayor parte de los nutrientes se absorban, antidiarreicos. En presencia del colon, el régimen alimenticio inicial debe tener pocas grasas, abundantes carbohidratos para reducir al mínimo la diarrea, por esta secreción de líquido. La ausencia de válvula ileocecal se debe contemplar la posibilidad de proliferación bacteriana integrada. Si la hipersecreción de ácido gástrico está contribuyendo a la diarrea y a la esteatosea, entonces dan en este inhibidor de punta de protones. Ninguna de estas maniobras terapéuticas suele proporcionar una solución instantánea, aunque sí se reducirá la diarrea incapacitante. También es necesario vigilar la concentración de vitaminas minerales. Se pone, recuerda, factores más críticos y por tanto es necesario vigilar más estrechamente son las vitaminas liposolubles, folatos, cobalaminas, calcio, hierro, magnesio. ¿Liposolubles cuáles son? Hay deficiencias de folatos, cobalamina, calcio, hierro, magnesio, zinc. La estrategia no son útiles de nutrición parenteral domiciliaria, un tratamiento establecido que se puede mantener por muchos años. El trasplante intestinal es una opción. La posibilidad del método para individuos sometidos a la resección intestinal considerar que no pueden mantener sin nutrición parenteral, a lo que suele denominarse insuficiencia intestinal. Bueno, siendo un intestino corto, en este sí pueden dar entonces antidiarreicos. Sí. ¿Qué hora es? 8:21. Doctor, una pregunta, ¿qué antidiarreico se ocupa? Loperamida.
Síndrome de proliferación bacteriana. Síndrome de proliferación bacteriana. Comprende el grupo de trastornos que cursan diarrea, esteatosea, anemia macrocítica, pérdida de peso y desnutrición. ¿No? Sí. Diarrea, esteatosea, anemia macrocítica, pérdida de peso y desnutrición. Esta proliferación bacteriana se debe por éstasis intestinal. Hay éstasis funcionales, éstasis anatómicas. Entonces va a haber un trastorno del peristaltismo y de éstasis funcional. El ejemplo de estos, ¿no? En lo que son los diabéticos, ¿no? Las esclerotemias pueden llevar a este tipo de trastorno de éstasis funcional. Y las intestinales, ¿no? Estos trastornos también se han denominado síndrome de intestino estancado, síndrome de asa ciega. Entonces, la causa va a ser la éstasis funcional y anatómica, que altera el peristaltismo normal, ¿no? Mecanismos fundamentales que impiden una excesiva proliferación bacteriana, que van a hacer la defensa. Secreción de ácido gástrico, peristaltis intestinal normal, que va a arrastrar, ¿no?, a la parte distal, las bacterias, secreción intraluminal de inmunoglobulinas. Fallo de estos mecanismos condiciona una proliferación bacteriana. Estos van a ser entonces lo que van a impedir la proliferación bacteriana. Y los causantes, hemos dicho, tanto éstasis funcional y éstasis anatómica. Y la defensa psicológica, el ácido gástrico, peristaltismo y secreción intraluminal de inmunoglobulinas. Las manifestaciones del síndrome de proliferación bacteriana son consecuencia directa de la presencia de cantidad de ciertas bacterias, E. coli, bacterias. La anemia macrocítica debe ser por déficit de vitamina B12 y no del ácido fólico. Entonces, la deficiencia de la vitamina B12 es una característica, pero no del ácido fólico, el síndrome de proliferación bacteriana. El mismo hecho, las bacterias en su proliferación requieren de vitamina B12, y lo cual se lo consumen de lo que tiene que absorberse, ¿no? Con factor importante que tiene que absorberse en el terminal, entonces lo van a consumir las cobalaminas. Y el ácido fólico no, porque en ese proceso, ¿no?, también liberan folatos. Entonces se lo comen las cobalaminas, pero liberan folatos. Por tanto, el resultado va a ser aumento o disminución de cobalamina, vitamina B12 y aumento de folatos. Ya es por esa causa. Una gran bacteria necesita proliferar mediante aumentar cuando la bacteria relativamente que se ingiere en la dieta, ¿no? Y los folatos aumentan. La esteatosea se debe a un trastorno en la formación de vísceras por consecuencia de baja concentración intraduodenal de sales biliares y la presencia de sales biliares no conjugadas. Del hígado va a salir en la bilis los sales biliares primarias. Las primarias, que van a ser ácido fólico, ácido quenodosucólico, portales. Ácido fólico y quenodosucólico son los que van a cumplir la emulsificación. Después de cumplir esa función de emulsificación, se convierte en sales biliares secundarias, en ácido glicólico y desoxicólico. Y como ácido glicólico y desoxicólico, en el hilo terminal se absorbe para ir al hígado, después nuevamente van a bajar, convirtiéndose en ácido fólico y en quenodosucólico. Circulación enterofágica permanente que va a ser de sales biliares. Los ácidos biliares no conjugados se absorberán con más rapidez que los ácidos biliares no conjugados, y consecuencia de la concentración intraduodenal de los sales biliares, porque estas bacterias, bacteroides, bacterias, lo que van a hacer es
también a las sales biliares no convierten antes que cumpla su función en sales biliares primarias a sales biliares secundarias. Además de la concentración de sales biliares no conjugadas es más alta que las conjugadas, lo que induce al decremento de formación de las vísceras. La flora normal puede también fermentar los azúcares de la dieta intestinal, impide su absorción, ocasiona distensión abdominal, dolor abdominal y diarreas. También se debe menos en parte de la esteatosidad cuando esta existe. Entonces, ya mencioné las manifestaciones, uno es anemia macrocíclica por vitamina B12 y por inocuo ácido fólico, ¿no? Esteatosea como consecuencia de los sales biliares primarias se convierten en ácidos biliares secundarias antes de que cumpla su función. Bien, las bacterias hacen esa conversión antes de que cumpla la función. Por tanto, no se va a absorberse los sales biliares, no van a cumplir su función de emulsificación normal. Al no cumplir función de emulsificación normal, entonces no va a haber degradación normal de los lípidos. La causa de estas diferentes trastornos de proliferación bacteriana, esta es anatómica y funcional. Las anatómicas, presencia de uno o más divertículos, tanto en el duodeno como en el yeyuno, divertículos. Fístulas estenosis relacionadas con la enfermedad de Crohn. Es una enfermedad inflamatoria, en lugar donde va provocando las lesiones, estos cuando tienden a sanar no se van retrayendo, se van formando entonces estenosis. En un asa duodenal proximal después de gastroctomía total y gastrolignostomía. La derivación intestinal, por ejemplo, para el tratamiento de la obesidad. Dilatación en el sitio de una anastomosis intestinal previa. Esta derivación intestinal, gastro-yeyunal, en tratamiento de obesidad en algún momento se puso de moda, ¿no? Hace un año, 2 años, los obesos, hasta en los diabéticos. A los diabéticos les decía la diabetes se cura. Con ese tratamiento se cura. No se cura. Este tipo de cirugía, derivación yeyunal, gastro, yeyunal, como es cuando lo hacen, ¿no? ¿De qué forma estaría ayudando a que baje el peso? Está llevando a un cuadro de mala absorción. Lo va a llevar. Claro, los primeros meses tranquilo, no lo va a sentir muy bien. De tantos kilos se baja tanto o no. Pero después, ¿cómo va a controlar? ¿Por qué? Porque si directamente de un lado a otro lado está llevando para que se libere todo lo que son. ¿En qué parte son los procesos digestivos para que se tienen que liberarse? Tendrían que estar en contacto el alimento en el útero, en el duodeno. Pero si te saltas del estómago hacia el yeyuno, directamente el equipo se va a ir por ahí. Por el otro, muy poco, casi nada. Entonces no va a haber estimulación. Si no va a haber estimulación, no va a haber liberación de la vida, no va a haber liberación de las enzimas pancreáticas con el procesón. ¿Entiendes? Entonces, si no hay esto, no va a haber la digestión normal de contenentes alimentarios. No, estás consumiendo. ¿Sí? Y no va a haber digestión, no va a haber absorción. Y si no hay absorción, pues azúcar se forma. Pero con el tiempo, a lo largo, las consecuencias van a traer. No sé si me entienden. Sí. ¿No? Por tanto, nuestro organismo está hecho, cada cosa tiene su función. Bueno,
Los síndromes de proliferación bacteriana excesiva también ocurren en ausencia de asa anatómica. Este es lo que les decía, va a llevar un sinfín de problemas bañados, pues, ¿no? Sin ir lejos, no solamente los nutrientes, vitaminas. O la emulsificación de las grasas, ¿qué vitaminas tienen que absorberse? Gracias a eso. A, D, K, ¿no? A, D, E, K. Si la vitamina D no se va a absorber, entonces ¿qué va a pasar? Calcio. No se va a absorber. Si no hay calcio, los tipos sangrar, ¿o no? Y así sucesivamente, múltiples alteraciones como el tipo, claro, excelente en el momento que va a peso perfecto, un aplauso al doctor, una solucionada, he bajado peso, de diabetes controlada, sin adelante, las consecuencias va a ser algo. A lo largo, no va a ser inmediato eso. Diagnóstico. Bueno, esto faltaba, ¿no? Esta es funcional, esta es anatómica, esta es funcional. La esclerodermia, disminución del peristaltismo por infección bacteriana en ausencia de la asa ciega, es la esclerodermia, enfermedad en que existe dismotilidad del esófago y de tejido delgado. Esta es funcional por enfermedad bacteriana, diabetes mellitus. En el diagnóstico debe sospecharse cuando se observa un valor sérico de bajo de covalasa, pero combinado con algo de folato, aumento de folato. Bajo de covalamina, las bacterias necesitan en su proliferación van a consumir a la covalamina. Y alto de folato, en ese proceso van a liberar folatos. Lo ideal es que el diagnóstico de cierta población bacteriana se realice, demostrando un incremento de la presencia de bacterias anaerobios en la microflora del colon, en un aspirar yeyunal obteniendo mediante sonda. No obstante, esta prueba específica rara vez está disponible. La prueba de hidrógeno, otra, a menudo el diagnóstico debe sospecharse con datos clínicos y se confirma la respuesta al tratamiento. Tratamiento es síndrome de proliferación bacteriana, protección quirúrgica de la asa ciega, si es anatómica, ¿no? En ausencia de estas funcionales es importante definir la relación anatómica responsable de la proliferación bacteriana estas. Por ejemplo, la proliferación bacteriana secundaria a éstasis, la presencia de uno o más divertículos o uno asa aferente personal, etc. Las estas funcionales esclerodermia o ciertas estas anatómicas no se pueden corregir con cirugía, es necesario tratar con antibióticos de amplio espectro. Antes las tetraciclinas, actualmente cipro, metro, amoxicilina clavuránica, cefalosporinas que se utilizan. Antibióticos cuando hay manifestación por 3 semanas. Otra alternativa es, sin que no haya la clínica, entonces hacer una semana de antibiótico cada mes para mantener, ¿no? En caso de recibir una soledad existen diversos estrategias de tratamiento, pero el uso antibiótico durante una semana por mes se presentan o los síntomas suele ser muy eficaz. Eso sería entonces, ¿qué hora es? 8:45. 8:45. Enfermedad Whipple, trastorno multisistémico crónico poco frecuente, etiología bacteriana. Troponema Whipple es el causante. La patogenia oscura puede afectar numerosos órganos. Asociar diarrea, esteatosia, estreñimientos, artritis migratorias no deformantes, problemas del sistema nervioso, puede llevar oftalmológicos, cardíacos. Mientras no fue posible identificar mediante cadena de polimerasas la presencia de macrófagos positivos en el intestino delgado y en otros órganos que presentaban signos de enfermedades notables de que estaban frente a esta enfermedad.
aunque actualmente ya se cultiva ya reconocido nuclear. Bacilo Gram positivo, por llamado bacilo, un nacimiento bajo, tiene poca virulencia y baja infecciosidad. Los síntomas que se observan son relativamente escasos. Mecanismo fisiopatológica no conocido. Se relaciona un poco, ¿no?, en los pacientes con disposición genética HLA B27, en estos individuos un poco más frecuentes, y un déficit de producción de interleuquina 2 y interferón gamma en las células mononucleares. Presentación clínica: intestinales, diarrea, estreptococcea, dolor abdominal. Esos son los intestinales, pero también hay extraintestinales, lo que son pérdida de peso, las artralgias migratorias, también manifestación oftalmológica del sistema nervioso, neurológicas, oftalmoplegia, miotonías y la demencia. La demencia es un síntoma ya tardío, un pronóstico sombrío, ya cuando es avanzado. Por razones desconocidas, la enfermedad ocurre principalmente en varones. Más. Entre pacientes cursan con diarrea estreptococcea suele considerarse secundario tanto a la lesión de la mucosa intestinal delgado, también a la obstrucción linfática, debido al elevado número de macrófagos positivos presentes en la lámina propia del intestino. Las manifestaciones, ¿no?, diarrea, estreptococcea, dolor abdominal, pero también vamos a encontrar las artralgias no deformantes y migratorias, un 65-90%. Dolor abdominal por hepatomegalia, ocasionalmente hepatitis. Fiebre. Manifestaciones pulmonares, tos. En el corazón va a haber afectar válvula mitral, aórtica, pero también el miocardio y el pericardio. Insuficiencia cardíaca y pericarditis. El diagnóstico es sugerido por la presencia de la enfermedad multisistémica en el varón con diarrea estreptococcea. Diarrea estreptococcea. Las biosis intestinal delgada y otros órganos que pueden estar afectados, ¿no?, hígado, ganglios, intestino delgado, ojos, corazón, sistema nervioso, ¿no? Constituyen el secuestro principal para establecer el diagnóstico de la enfermedad de Wilkinson. Siempre buscando la macrófagos positivos, ¿no? Pero no obstante existe posibilidad de confusión. Macrófagos positivos puede estar presente, por ejemplo, en los que tienen diarrea porcina o Mycobacterium avium, que también pueden llevar los macrófagos positivos. En la actualidad se cultivó con éxito, entonces ya al cultivo. Tratamiento: antibiótico, una mejoría rápida, por lo que las manifestaciones de mala acción desaparecen en pocas semanas. El tratamiento de enfermedad consiste en empleo prolongado de antibióticos, 14 días, meropenem o ceftriaxona combinado con otomazol. Camacho Heredia.